Y bienvenidos a un programa más de Por Tanto Id. Hoy tenemos una invitada especial, una persona muy querida que ha estado haciendo un trabajo dinámico que me apasiona y sé que usted también va a ser impactado por lo que aquí se va a estar hablando en el día de hoy, para conocimiento de todo el público que piensa que las misiones son un espacio reducido de la tarea de Dios. No, va más allá de ahí y usted lo va a ver en este programa. No se retire. Y como les decía al principio, hoy tenemos una invitada especial. Vamos a tocar un tema que quizás usted diga, ¿y dónde va eso en las misiones? Sí, va en las misiones, porque las misiones son el corazón de Dios y dentro del corazón de Dios está el amor por cada uno de los que Él ha creado. Y por eso este tema también es importante. Hoy me complace tener una amiga, hermana misionera, trabajadora social, que nos acompaña desde Aliento a las Naciones, Patricia Roldán. Bienvenida. Gracias, Pastor Ivette, por esta oportunidad y este privilegio de poder estar aquí juntas y hablar, como bien usted decía, de este tema tan importante, que su enfoque es eso mismo, el amor de Dios por sus hijos y sus hijas. Amén. Y el tema de hoy es la trata humana. Sí, escuchó bien. La trata humana. Yo quiero que usted esté claro, la trata humana no ocurre del otro lado del mundo donde nadie más se entera. La trata humana está ocurriendo aquí, donde usted vive. También la hay. Así que manténgase atento, manténgase pendiente. Vamos a conocer un poquito más de Patricia. Cuéntame, Patricia, de tu historia en el Evangelio, brevemente. Pues yo me convertí a los 14 años y comencé, ¿verdad? Trabajé en muchas áreas, trabajé con jóvenes, trabajé, ¿verdad? En diferentes ministerios, pero particularmente las misiones han sido algo a lo cual pues el Señor nos ha llamado. Y desde los 18, 19 años, si mal no recuerdo, tuvimos nuestro primer viaje misionero y desde ahí hemos ido, ¿verdad?, a diferentes naciones. Y también estuve un tiempo como misionera en el sur de Asia. Estuve 3 meses allá sirviendo y justamente trabajando con niños que habían sido, niños y niñas y jóvenes también, que habían sido rescatados de la trata humana. Así que pues la trata es un tema, ¿verdad?, que me toca mucho. Además de eso, pues de esas maneras que Dios tiene de dirigir todo lo que nosotros somos, ¿verdad? Porque Dios no usa partes de nosotros. Pues me eduqué en lo que es el trabajo social y toda mi formación académica ha sido en eso, pero todo ha sido con el fin de poder continuar utilizando todos esos conocimientos, todas esas herramientas para el reino de Dios. Yo sé que Jeremías 1:5, ¿verdad?, establece que tenemos un propósito, porque a Jeremías le dijo que lo tenía como profeta y cada uno carga un propósito de parte de Dios. Pero ¿en qué momento Patricia sabe que más allá de las misiones, el enfoque dentro de las misiones va con este tema tan delicado de la trata humana? Pues mira, todo parte desde mi propio testimonio, aunque yo no puedo decir, ¿verdad?, que yo fui víctima de trata humana, pero tuve unas experiencias en mi vida que me llevaron a ser testigo de cuán real es el quebranto en el ser humano. Así es que yo siempre crecí bien envuelta en todo ministerio que tenía que ver con compasión, con restauración, con ayudar a la gente. Literalmente es Dios quien me llama y me dice, quiero que estudies trabajo social. Así que todo, ¿verdad?, en ese proceso. Y yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando la maestría, la universidad nos llevaron a una conferencia, unos agentes. Y fue la primera vez que yo escuché de la trata humana. Y para mí fue como este momento en el que Dios encaja todas esas piezas. Y ahí fue como yo sentí literalmente que, como dice, ¿verdad?, la palabra en la conversión de Pablo, como que se cayó algo de mis ojos. Yeah. Y yo dije, es que yo tengo que hacer algo. Yo decía, esto es inmenso, porque cuando hablamos de la trata humana, como bien mencionaba, no estamos hablando de algo que pasa por allá y aquí no, eso está en todo lugar, está aquí en Puerto Rico, está en todos los países del mundo. Yo decía, yo sé que es muy grande, que ¿verdad?, que yo no lo voy a poder quizás resolver todo, pero yo
yo decía, Señor, déjame responder a esto, dame la oportunidad de yo poder aportar de la manera en que sea posible y hablar de este tema. Y después de esa conferencia, recuerdo que hablé con el pastor Jonathan, el director de Aliento, y le dije, Jonathan, yo quiero que hagamos un programa, un proyecto dentro de la agencia que se enfoque en trabajar con la trata humana. Y él me dijo, vamos a hacerlo. Súper. Y desde el 2018, pues hemos estado trabajando con este tema de la trata y nos hemos enfocado en educar a las iglesias mucho, porque la iglesia tiene un rol muy importante y por eso es que es bueno que se abran espacios y que se toque este tema, porque no todo el mundo lo habla, sí, ¿no? Sí. Pero la iglesia tiene un rol importante con lo que tiene que ver con la justicia social. Fíjate que la Biblia habla, Jesús mismo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y nosotros tenemos que preguntarnos quién es el instrumento en la tierra que Dios quiere utilizar para saciar esa sed de justicia. Pues somos nosotros, la iglesia. Así que eso es parte de la historia y de cómo surge esa conexión de Dios, ese propósito de Dios. Como tú bien dices, como Dios enlaza lo que Él nos manda a hacer y te lleva por el camino de trabajo social, porque definitivamente es parte importante dentro de lo que trabajas con la trata humana. En estos viajes que has tenido, ¿verdad?, en otras partes del mundo, vamos a hablar primero de otros lugares. Cuéntanos qué experiencia has tenido con este tema de la trata humana. Pues mira, parte de la experiencia que hemos tenido es ver cómo quizás nosotros desde nuestra cosmovisión, ¿verdad? En nuestra nación, esta es una nación que hay muchos derechos para los niños, hay protección para ellos, pero cuando tú te enfrentas a la realidad de cualquier otra parte del mundo, tú te das cuenta que no, que allí no hay ninguna ley, no hay ningún procurador, no hay nada que los defienda, que les ayude, que les dé oportunidades, porque cuando estamos hablando de la trata, mucha gente lo que piensa es, pues voy a ir y voy a rescatar. Hay muchas maneras. Si yo puedo prevenir algo, pues gloria a Dios, estoy también aportando a eso. Así es que a veces no hay esas oportunidades, no hay esa semilla, esa esperanza, esa fe de que realmente mi historia puede cambiar. Ver niños y niñas que desde pequeños saben que van a ser vendidos porque nacieron en X o Y villa o en X o Y lugar, porque sencillamente eso ha pasado ahí por años de años. Y es normal, lo ven normal. ¿Por qué? Porque no ha llegado esa semilla del evangelio, esa educación de decir, no, eso no está bien, eso no es normal. ¿Has conocido niños o niñas que...? Particularmente cuando estuve en el sur de Asia, sirviendo ahí, los niños que estuvimos nosotros trabajando eran niños que habían sido rescatados y niños que habían pasado, ¿verdad?, por una serie de situaciones, particularmente en este país, que es Nepal. Allí la gente vive y se mide por castas, ¿no? Ajá. Entonces, eso sabes que es un cierto, por decirlo de esta manera... Las clases sociales, para que puedan todo el mundo básicamente, entender. Si eres de una casta baja, pues no tienes ningún valor. Al punto de que el mismo gobierno, si tú perteneces a esas castas, ¿verdad?, bajas, ni tan siquiera tienen escuelas en esas comunidades porque no los creen dignos de los educación. Desechan. Sí, estás condenado a... y ahí ves, ¿verdad?, en este caso... para mí me ministró mucho ver los hogares, porque eran hogares dirigidos por pastores y en esta nación el evangelio es perseguido y ellos lo veían como un ministerio. No es mi trabajo, no es que Dios me llamó a esto, y es ese hecho de decir ese sí, de responder, cambiaba la vida de estos niños. Quizás no eran todos los niños de Nepal, pero estaba cambiando la vida de esos niños. Sí, les cambiaba su identidad. Y ese es el propósito. La iglesia, tenemos que tener claro que una de nuestras funciones, cuando Jesús nos dice ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos, un discípulo le cambia la identidad cuando conoce a Jesús. Yes, cuando sabe quién es, cuando se entera que es coheredero juntamente con Cristo. Quizás mi nación me desechó,
pero yo no dependo la palabra final no es lo que la nación haya dicho, sino lo que Dios dijo de mí. Amén. Y dice que tengo derecho a ser coheredero juntamente con Cristo. Y llega alguien a dejarme saber, no, tú no eres desechado, tú no has sido descartado. Y te saca y te da esa identidad. Más que todo, lo que transforma una vida en el Evangelio es la identidad. Amén. Así mismo es. Poderlos cambiar y dejarlos saber que no son desechados por el reino de Dios ni por Dios. Estás hablando de Nepal nada más, ¿verdad? Pero rápidamente me queda un minutito para este segmento, para que la gente sepa qué se cataloga trata humana. Mira, la trata humana básicamente, ¿verdad? Resumiéndola y siendo bastante al punto, es todo aquel tipo de acción que una persona esté generando ganancias por la explotación de otra. O sea, puede ser de manera sexual, como puede ser laboral, como puede ser niños que obligan a estar en las Fuerzas Armadas, como puede ser las personas que le extraen sus órganos, ¿verdad? Y los venden. Esta persona que es esta víctima y esta otra persona que está teniendo algún tipo de ganancia por el tipo de explotación a la que la esté sometiendo. Y eso básicamente, ¿verdad?, es lo que es la trata humana. Ya. Es importante que tengamos claro porque, como les dije, vamos a hablar en el primer segmento de lo que ocurre en otro lado, pero cuando volvamos vamos a tocar un poco de cómo la trata humana hoy día está afectando también a Puerto Rico, cómo donde usted vive se ve trata humana. Y no solo, quizás usted no está sintonizando de Panamá, de México, de Colombia, como en Latinoamérica, en el nuevo mundo, donde quizás pensamos, hey, esto no pasa, sí pasa. Así que no te retires, volvemos en breve. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar Más grande que está a tus pies. Senda FM. Y muy bien, bienvenidos a su programa Por Tanto IT. Hoy estamos hablando sobre la trata humana. Nos acompaña Patricia Roldán, trabajadora social y misionera que ha estado directamente relacionada con temas de trata humana fuera de Puerto Rico, pero le voy a pedir en este segmento que nos hable un poco de cómo la trata humana está tocando en Latinoamérica, Puerto Rico, lugares donde nosotros estamos que a veces la gente piensa que eso aquí no llega. Así que por favor, Patricia, nos gustaría escucharte. Pues, Pastor Iber, como bien usted decía, la trata humana es algo que está presente en todos los países del mundo. Y hay diferentes maneras en las cuales los países quizás pueden ser parte de ella. Particularmente lo que es en Puerto Rico y Latinoamérica, por la ubicación geográfica que nosotros tenemos, eso lo hace muy atractivo para ser países de tránsito, lo que se llama países de tránsito, que son países, ¿verdad?, en los que la gente van a ir siendo movidos hasta llevarlos a su lugar de destino, ¿no? Pero Latinoamérica más todavía, porque la realidad es que toda América está conectada. O sea, que es muy fácil moverte por tierra desde Sudamérica, Centroamérica, desde Centroamérica hasta los Estados Unidos, que la gente también, eso es otro tema, pero pudiera pensar que eso no se da. Y Estados Unidos tiene un gran porcentaje de lo que es la trata humana. La gente a veces, ¿verdad?, piensa que no, esto no existe, o eso está por allá, o eso se da en algunos lugares, pero la realidad es que la trata humana es el segundo crimen más lucrativo del mundo. Wow. O sea, es el segundo crimen que más dinero genera. Después del narcotráfico, entonces iría... Sí, exactamente, después del narcotráfico. Y en tercer lugar está las ventas de armas. ¿Y por qué razón, verdad, la trata humana está a ese nivel donde aproximadamente se estima que la trata tiene una ganancia de 150 billones Wow. de dólares al año?
Y eso, ¿verdad? Siempre sabemos que las estadísticas tienen un poquito de margen de... Claro, de información error. que no llega. Exactamente. Así es que en esa realidad nosotros necesitamos entender que es que esto no es algo que pasa en algunos lugares. Que Nosotros colectando para hacer misiones en otras partes y la trata humana haciendo 150 billones de dólares anuales. Wow, tome nota. Y no solamente eso, sino que también se estima que hay aproximadamente unas 50 millones de personas. Y en esta parte sí yo puedo decir que yo tengo la certeza de que el número es mucho más alto, lamentablemente, pero se estima que hay 50 millones de personas que son víctimas de trata. ¿Y por qué lo digo con tanta certeza, pastora? Porque yo tuve la oportunidad cuando fui hace unos años atrás, y yo estoy segura que usted también ha tenido la oportunidad de verlo. Cuando yo estuve en Vietnam, nosotros cruzamos frontera hacia Camboya. Y en Camboya, allí nos topamos con un grupo de gente, particularmente niños. Estoy hablando como de unos 300 niños, y a mí eso nunca se me olvida. Y esos niños, no, por la naturaleza de donde nacieron, sus padres eran vietnamitas, pero se fueron a Camboya. En Camboya no los quieren, pero Vietnam no los quiere de vuelta. Ellos nacen y nadie los reconoce. Wow. Ellos no tienen un número, ellos no tienen... Entonces así hay miles de personas en el mundo. Sin identidad. Sin identidad. Ni tan siquiera son un número. Eso me dice a mí que lamentablemente ese número puede ser, ¿verdad?, real. Pero no quiero, ¿verdad?, volverme a enfocar acá en Puerto Rico. Y en Puerto Rico, pues también las estadísticas dicen que mientras más al centro de la isla, mientras más campo son los pueblos, hay una mayor incidencia de abuso, de explotación y de todo este tipo de crímenes, ¿verdad?, sexuales. Ahora bien, una de las cosas que yo he visto a lo largo de los años es que Puerto Rico ha sido y es una sede, también eso está estudiado y se ha investigado, de turismo sexual, lo que se llama turismo sexual. O sea, personas que vienen exclusivamente a Puerto Rico a tener encuentros sexuales con menores, pero que los localizan aquí. Que los localizan, o sea, claro, ellos por viajan, unas redes ilegales. Vamos a hablarlo, ¿verdad?, como en arroz y habichuela. Este turista viaja a Puerto Rico y, a diferencia de quizás tú o yo que buscamos una playa exótica, una playa bonita, un museo, algún atractivo de parque de diversión, esta persona viene buscando solamente ese atractivo. Con la intención de tener un encuentro Lo cual sexual. quiere decir entonces que aquí en Puerto Rico hay personas que ya tienen eso seteado, ¿verdad? Yo quiero traerlo abiertamente para que la gente lo pueda visualizar, que esto no es un encuentro casual ni un accidente de, pues se dio, no. Es que hay una red que trabaja con ese tipo de turismo. Exactamente, sí lo hay. El problema que nosotros tenemos en Puerto Rico, porque a veces la gente dice, pero es que no, aquí no se reportan casos de trata humana, aunque si miramos, echamos un ojo a meses atrás, hemos visto que gracias a Dios han salido a la luz algunos de esos casos. Pero el problema aquí, el detalle en Puerto Rico es que de la manera en que la ley está escrita hace que muchas veces se caiga y se vaya por otro lado, por abuso sexual, por explotación, de otro tipo, ¿no? Pero no quiere decir que no exista, porque la realidad es que sí existe, como bien usted dice, redes ilegales en donde hay, y se ha visto casos. Ese es un crimen organizado. Exactamente. Dentro de las noticias que nosotros hemos visto y hemos buscado, ¿verdad?, en el Ministerio de Invisible, que es el Ministerio de Trata que trabajamos, el primer caso fue de eso mismo, de una persona que tenía una red de trata humana, y ¿sabe dónde? En el área de Condado. Claro, imagínate, tenía ahí la minita de oro, porque ahí llegaban, ¿verdad?, funcionarios, ejecutivos, turismo de alto nivel, para poder entonces ofrecerle el catálogo que tengan disponible. Y lo estoy hablando con esa crudeza, porque es necesario que lo hablemos con esa crudeza. No le podemos pasar la mano. Son crímenes, es pecado, a Dios lo aborrece. Y nosotros como iglesia tenemos que estar despiertos con estos temas. No podemos pasar la mano, ocultarnos, no hablemos de eso. Sí, es necesario hablar. La gente tiene que tener conciencia que quizás usted salió con su familia el domingo en la tarde, después de salir del servicio, y al condado a comerse un helado con su familia, y al lado suyo había una víctima de trata humana, y por nosotros no saber identificar, no hemos podido estar alertas de lo que está pasando. Continúa.
No, y otra de las cosas que para mí es más alarmante es que cuando yo, ¿verdad?, he estado estudiando el tema, en Puerto Rico pasa con el abuso sexual y también pasa con la trata humana. Nosotros pensaríamos que son los extraños, la gente que no conoce, los que tienden a explotar a los menores, que obviamente, ¿verdad?, lamentablemente son los menores de edad, y después las mujeres, los que están, ¿verdad?, en ese Los más perfil, vulnerables. los más vulnerables, exactamente. Pero esas mismas estadísticas dicen que son los mismos padres biológicos. Wow. Y cuando nosotros, todo eso, ¿verdad?, es consono cuando vemos las noticias, la mayoría de las noticias, esta madre, este padre, no estamos hablando ni padrastro, ni tío, ni, ¿verdad?, estamos hablando de madre y padre biológicos. El ser que le dio la vida a esa criatura. Exactamente. Así que así de crudo y de dura es la realidad sobre lo que es la trata humana aquí en Puerto Rico. Y entonces la iglesia tenemos un rol trascendental. Háblanos de eso. Yo creo firmemente, y la palabra establece, el mismo Jesús también, como decía ahorita, decía, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Yes. Y una de las cosas que dice es para declarar libertad a los cautivos. Sí, Señor. Y los cautivos de este tiempo son las víctimas de trata humana. No solamente, ¿verdad? Hay muchos cautivos, pero ellos están dentro Ellos de son uno y es un número. Y la iglesia, yo siempre digo, lamentablemente, este mundo caído, este sistema, no hace justicia. Y entonces, si las víctimas no van a tener justicia, necesitamos entonces las iglesias con la unción que ya tenemos, porque ya hemos sido comisionados para eso. No estamos haciendo algo que ya no nos hayan dado la autorización, ¿no? Con esa autoridad que hemos recibido, nosotros entonces tenemos que ser esos entes para proclamar esa justicia del reino de Dios, esa justicia que dice que todos tenemos una dignidad, que todos fuimos creados a imagen, esa justicia que acompaña a esas víctimas, que ayuda en ese proceso de restauración. Tenemos un rol, que hablamos de ese tema, y siempre que voy a las iglesias les digo, estos temas es importante hablarlos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando del reino de Dios, de esta mesa en el que nos han dado un asiento, ¿verdad? Cuando usted está con su familia, cuando usted está con la gente que a usted le importa, usted solo habla de temas que son importantes. Así que cuando nosotros decidimos callar sobre la trata humana, es como si el mensaje que subliminalmente estamos diciendo, o inconscientemente es la palabra correcta, es decir, no nos importa. Pero cuando nosotros abrimos el espacio y decimos, no, en la iglesia somos vocales, esto no está correcto, esto es pecado, esto Dios lo aborrece, le estamos diciendo, ustedes tienen un lugar en el reino. Claro, claro. Ustedes también tienen un asiento en esta mesa. Y no sabemos a veces, ¿verdad? Disculpa que te interrumpa, pero a veces no sabemos a quién tenemos al lado o cerca que está siendo víctima y no se atreve a hablar porque precisamente por lo que dice, nadie habla de este tema, para los efectos no es importante. ¿Quién me va a hacer caso? No me van a creer. Yo quiero que usted sepa que muchos casos de violaciones, de abuso que ocurren dentro de núcleos familiares, el menor no se atreve a hablar por temor a que no le crean, por temor a lo que pueda ocurrir en su familia a consecuencia de... Y yo creo que es tiempo que como iglesia seamos la voz. Amén. Seamos la voz. Nosotros somos una voz y bien nos han dicho a nosotros, no somos un eco, somos la voz. Nosotros tenemos la lámpara que alumbra. Nosotros somos la sal de esta tierra. Nosotros estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Pero dentro de esa salvación hay restauración, hay liberación, hay libertad de cautivos. Hay muchas cosas que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Me da mucha pena que este programa sea tan corto el día de hoy, porque es un tema que verdaderamente necesitamos trabajar como iglesia, hablarlo, exponer las congregaciones a este tema es importante. No te vayas, volvemos en breve. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria que está a tus pies.
Senda FM. Y sé que este programa te ha dejado con hambre de más, así que me gustaría mucho que puedas saber dónde puedes conseguir a Patricia. Ella, para que usted tenga claro, estuvo recientemente dando una certificación junto con otras personas que la acompañaron sobre el tema de la trata humana en la sede, ¿verdad?, la iglesia de Rivera de Cupey, del presidente de Aliento a las Naciones de Jonathan, para el tema de la trata humana. Así que si usted quiere invitarla, quiere escuchar más, conocer, dar un taller, puede conseguirla ¿dónde, Patricia? Pues nos puede conseguir al 787-431-5467, que ese es mi teléfono personal, o a través de las redes de Aliento a las Naciones, ya sea por Facebook o por Instagram. Estamos a la mayor disposición de ir a las iglesias y a donde sea a educar sobre el tema de la trata. Perfecto. Y como ustedes saben, cada programa al cierre siempre oramos por algún tema en particular enfocado en las misiones. Hoy, qué mejor tema para orar que por estas víctimas de la trata humana. Así que oremos, por favor. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque hoy podemos levantar nuestra voz y podemos, Padre amado y eterno, declarar tu justicia, Señor Jesús amado, sobre tus hijos y tus hijas. Padre, tú miras, Padre amado, tus ojos, Señor Jesús amado, sabemos que atalayan la tierra, Señor Jesús amado, y tú escuchas el clamor de tu pueblo, Señor, de tus hijos y de tus hijas. Y hoy oramos, Padre amado, en común acuerdo, creyendo, Dios amado y eterno, que tú eres el Dios, Padre amado, que le hace visibles, que tú eres el Dios que pone carga en tus hijos y en tus hijas, Padre amado y eterno, para responder a este llamado. Y que tú eres el Dios, Padre amado y eterno, que nos ayuda, Padre amado, nos impulsa, nos reta, Padre santo y eterno, a poder levantarnos con la autoridad que ya tú nos has delegado, Padre santo y eterno, y para, Señor Jesús, ser luz y ser sal de la tierra, Espíritu Santo. Gracias, Dios amado y eterno, por lo que tú harás, Señor Jesús amado. Gracias por la gente que después de hoy tú levantarás e incomodarás, Padre amado y eterno, para que este no sea un tema más, Señor. Y gracias, Señor, por lo que tú estarás haciendo en todas las naciones del mundo donde hay alguien que ha sido víctima de trata. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Manténgase orando por este tema, es un tema neurálgico. Si usted conoce de un caso, repórtelo, no se quede callado, no se haga cómplice. Necesitamos ser la voz. Amén. Necesitamos defender estas vidas que a veces están vulnerables, temerosas y no saben cómo pedir ayuda. Busque información, oriéntese, aprenda, capacítese, invite a su iglesia. Si en su iglesia no han hablado de este tema, acérquese a su pastor y déjele saber. Me gustaría que podamos dar un taller de trata humana para que la iglesia, el equipo de evangelismo, el equipo de intercesión, todos aquellos que están expuestos puedan tener el conocimiento y la luz de lo que somos. Así que con esto nos despedimos. Será hasta la próxima. Sean más que bendecidos.